Hola gente, acá estamos trabajando, ¿cómo están? Bien. Belleza, Radio ETN. Radio ETN. En Martín Arismendi Electrodomésticos. Bueno gente, acá estamos trabajando, escuchando Petinati también. Bien. La mejor financiación y más de 35 Acá años de dilatada trayectoria ininterrumpida en Plaza. no hay gente, pero ya estamos haciendo lo que se puede. Con tremendo calor hacia acá en la casa, tremendo sol, miren lo que es esto, bien de verano. Acá estamos escuchando a Petinati, que ya empieza. Mucha gente, mirá Pablo Sigal, ¿qué hace Pablo? Pablo Sigal de Montelojo, vamos arriba Pablo, te veo que me estás mirando, qué grande Pablo, ojalá se arregle esto en la noche. Así volvimos a entrar a vida muy complicado por cómo está todo. Pero bueno, acá estamos trabajando, no hay gente, no hay nada. Y ya en mi otra Facebook hice un pedido de ayuda diciendo que la otra pedí colaboración. Y sí, acá estamos viendo con los vecinos también para que colaboren. Acá los vecinos de acá, todos te dicen que están sin plata, pero dan todo con plata. Es así. Alessandra Sosa, ¿qué pasa? Vos me tocaron todas las plagas. Están todas las plagas. Luis Locha, qué grande Luis. Pronto Ibiza, tiene que volver Ibiza con todo. No sé en cuánto tiempo, pero esto va para largo, me parece. Pero en la noche, Emanuel, hola Emanuel Leal, te veo. Matías, Guzmán, Jorge Besio, ya sé Jorge, la última vez te vi en Anita, hace como 2 meses ya. Esto que no hay noche, estamos todos perdidos, un desastre.
Y sí, yo escucho a Pedinati. Es así, Jorge. Me divierte. Y después cuando quiero opinar pongo a echarle saco. Obviamente. Que pobre Charlie hackearon el Facebook. El otro día hablé con él. El único Facebook que tiene es La Llena FM. Julio César, Lucía. Hola Lucía. Vieron que no pasa a nadie. Y es un mal de vos. Yo sé. El feriado más grande del mundo. Y hoy no me puse tapabocas, no me puse nada. El coronavirus acá en Uruguay es pura abusa. El coronavirus acá en Uruguay vino para cortar la noche, para cortar a la gente que trabajamos. Una porquería del coronavirus, la verdad. Un desastre esto del coronavirus. ¿Ustedes qué piensan? Para mí que esto del coronavirus es una joda. Acá en Uruguay al menos. Sirvió para parar el país porque para otra cosa alzarlo a la gente en la noche nos mató. Y por lo que me decían va para largo esto. Habían dicho hasta el 13, pero ojalá que sí. Pero ya. Imagínate, mientras que el país está parado, los políticos deben estar haciendo fiestas en sus mansiones, porque es así. Mirá a Sabrina Alvarez, Sabrina era compañera mía de tercer año en el Liceo 8. Y vos, Sabrina, estás en España. ¿Cómo está España? Si seguís en España. Por lo que dicen, en España hay tremenda crisis. Tremenda. Sabrina, vi tu comentario. ¿Cómo está España por ahí? La gente pasa, me mira, dicen, y este está hablando solo, porque no viene el celular. Mirá, España no te dejan salir. Y bueno, acá en Uruguay nos tenemos que llamar dichosos, que por lo menos podemos salir. A mí la gente me dice, estás loco vos que salís así nomás. Y bueno, si me agarra el virus, me lo agarraré. ¿Qué vamos a hacer? Pero no me quedo adentro ni en pedo, ni loco. Ya. Qué grande, Sabrina Alvarez,
los quilombos que hacíamos en el liceo, en la clase, una cosa de locos. Y no sé qué están haciendo ustedes con la cuarentena. No es solo quedarse adentro, la verdad. Ahora te digo, cuando se le termine la plata a la gente, ¿quién va a ayudar a toda esa gente? Porque yo por lo que veo todo el mundo publica, porque estamos acá en casa, en cuarentena, la gente esa no come, no trabaja. ¿Cómo hacen? La verdad, una cosa de locos, de locos. Y bueno, lo que me faltaba fui a cambiar la emisora, se me rompió la radio, ¿sí? El botón, es todo chino, un desastre. Y bueno, vieron lo que es la calle, ¿no? Una muerte, esto, no pasa gente, no pasa nada. Un desastre, de verdad. En cualquier momento saco los parlantes, pongo la notebook y me pongo a pasar música en la puerta de casa. Estaría bueno, como hacen en España, todo eso, que de noche ponen música en los edificios. Estaría bueno para hacerlo acá eso. A ver, ¿a qué le falta onda a la gente, al uruguayo? En cualquier momento lo hago, saco la computadora, los parlantes y me pongo a mezclar música acá en la calle. La cosa que te sacas la computadora, pasa un plancha y te quedas sin computadora, pero bueno, es lo que hay. Bueno, no sé, acá estoy aburridazo. Y si no, de última teníamos que agarrar y salir todos a la calle. ¿Quieren que nos quedemos adentro? No, salgamos todos. Para mí que eso va a quedar un vuelo del virus. Están exagerando un poco. Estaría bueno, paso plena en la calle. Sí. Lo voy a hacer yo que estoy con la araña en mi silla, para que tengan una idea. Y ya si me está mirando, la dejo pegada, la vecina de la esquina de casa me dice, salió de la casa y me dijo, Seba, por favor, baja un poco la radio
porque no escucho la tele. Que se lo bajé un poco y cuando se metió para adentro subí de nuevo el volumen. Y no jodan, hasta las 10 de la hasta las 10 de la noche se puede poner música fuerte. Es así. La gente me dice, porque escuchás Petinari, ese que defiende a los blancos. La gente está loca, está mal. A Petinari lo voy a seguir escuchando todos los días. Y al que no le guste, lo lamento. Es así. ¿Qué? ¿Lo qué? ¿Qué pasó? Bueno, mi madre, ¿para qué? ¿Lo qué? Me habla mi madre. No es que estoy hablando solo. Mi madre está ahí en la puerta de casa con la Nobu. Y sí, salir a la puerta tiene que salir. Y más ahora que está lindo. Y ya. Y bueno, ¿qué losa? Losa. Ahí si bien va a pasar uno de musculosa verde, con unas botellas, una bolsa de basura, verde cotona en cajón. Chuca. Ahí pasó, esto es como una cámara oculta. La gente pasa y como no ve el celular que lo tengo escondido, pero ustedes ven todo. Bueno, vean el tremendo fondo que da en la imagen. Ahora después subo una foto. Que claro, Jess Cabrera, me está conectada Jess Cabrera. Carlos López, arriba Carlos López. Tengo nada más que 7 personas mirándome. Igual este video lo voy a subir a YouTube. A YouTube. Veo que no pasan ni autos, nada. Miren lo que es esto. Ahí ustedes no lo ven, pero se sentó un loco
atrás de un auto a comer algo. Un loco de camisa. Y bueno, acá tengo hasta las llaves de casa. Y la gente, no sé, saben lo que es estar bien al pedo acá. A lo que no hay gente. Estaba mal de esto se tiene que solucionar para todos los músicos, la gente de la noche, la gente de los boliches. Esperemos volver a la noche lo más pronto. Jorge Besio, es verdad, no pasa ninguna mina, ninguna. No sé, todos machos, es verdad, todos machos paran por acá por mi cuadra. Es cierto lo que decís. Es verdad, donde pase una mina que esté buena, la hago parar y que salude a la gente del Facebook. Ah, lo hago. Sí, sí. Ya, dice Lucho Barrios. Ya, Lucho, nos tenemos que juntar para hacer música en la calle. ¿Cómo estaría, Ya que el Cookie nos cortó los boliches, la fiesta, en plan, estaría bueno hacer una protesta de DJ, armar algo y pasar música en la calle. ¿Cómo estaría, Y que toquen bandas, todo. Estaría bueno hacer un baile en la calle. Lo hacemos de día para que la gente no diga que de noche molestamos. Pero como estaría, ¿no? En protesta de los 16 que no podemos trabajar. Muy buena idea. Ahora sí voy, no veo los mensajes. Tengo que estarme en Gandía del Sol. Y ya de paso me quemo. Después digo que fui a tomar sol a Punta del Este. Y sí. Es esa. Pero vieron que no pasa nadie, Está muerto eso. Está desalado. Lo único que pasan autos andando. ¿Verdad? La bebida en cine me muevo, hay cantidad de gente que está entrando a mi canal de YouTube y escuchan música de ahí, me pasan una foto. El canal de YouTube es DJ Seba de Ibiza.
busquenlo y suscríbanse. A ver si llego a 1.000.000 de suscriptores. Que tengan con 1.000.000 YouTube te paga. Esa es la idea. Así que ustedes suscríbanse. Pongan en YouTube DJ Seba de Ibiza. Están todas las prendas nuevas ahí. Todo lo que va saliendo lo subo. Aquí va Álvaro Villalba, Agustín. Ahí pero gente, yo no sé, la gente se queja que no hay guita y todo el mundo pasa con las bolsas del supermercado explotando. Le explotan las bolsas de todo lo que la gente compra. Ahí pasa un patrullero. ¿No? Claro, un patrullero. Bien, se están vigilando hoy de mañana. Por acá pasó el helicóptero con el parlante. Yo lo escuché diciendo que se metan en sus casas. Esto ya parece con helicópteros, patrulleros. Y bueno, en cualquier momento se viene el cómo es hecho, el golpe de estado. Entonces ya salado. Hoy lo vi en un helicóptero diciendo a la gente que se meta para adentro. Y los patrulleros pasan como locos. Salado. Lo bueno que choclos no queda ni un choclo. Eso está bueno. De última, sirve. Mirá, Nicolás Mateo, como... Nicolás, ¿cómo estás, Nicolás? Que siempre me mandas mensajes, me mandas WhatsApp. Y bueno, voy a hacer un grupo de WhatsApp 099-472-179. Vamos a hacer el grupo de WhatsApp más grande. Mira, ahí por enfrente pasa otra con tremenda bolsa llena de cosas. Se compran en el supermercado completo. Bueno, gente, voy a seguir recorriendo. Me parece que voy a cortar mañana otra videollamada. Videollamada, que tarado, un en vivo. Videollamada. Vamos mañana otro en vivo.
cuídense del coronavirus y vamos todos juntos que esta salimos. Chao, abrazo.